Didascalia, espacio permanente de escritura dramática, presentó en diciembre de 2020 su primer promoción de estudiantes que finalizaron el programa modular de formación en dramaturgia escribiendo sus óperas primas. Como Didascalia y los del quinto piso, creamos este espacio de diálogo para visibilizar estas obras y a sus autoras y autores, dando continuidad a una línea constante en nuestro trabajo: posicionar el texto dramático y la voz autoral de nuestra región, y al mismo tiempo para motivarles a perseverar en este arduo camino que como dramaturgas y dramaturgos emergentes están por iniciar. Cronémica de dos vidas. Otto Rivera. Se escucha el sonido de muchos relojes que marcan el tiempo. Al fondo y en el centro, un gran reloj cronógrafo se encuentra en la parada de bus donde empieza esta obra. Marca la hora adelantada. La parada de metal, vieja, llena de grafitis, está mal iluminada. Es de noche. Se encuentra esperando y muy desesperada una mujer mayor. Cubierta con un abrigo muy elegante, murmura ciertas fechas. El sonido incómodo del reloj es interrumpido por la voz del hombre mayor que desde el público entra apurado. Usa un abrigo también. Al entrar se detienen los sonidos del reloj. Hombre mayor. Buenas tardes. Mujer mayor. Al fin venís. Hombre mayor. Perdón, se me hizo tarde. Ríe. Mujer mayor. Basta de bromas, no tenemos tiempo. Ya casi es hora. Observa el reloj de la parada. Están por encontrarse otra vez. ¿Trajiste las cartas y los relojes? Hombre mayor. Sí, traigo todo conmigo. Por poco olvido la foto. ¿Te acordás lo que me gritaste la noche que te la tomé? Mujer mayor sonríe. Lo recuerdo como si hubiera sido en otra vida. Le da un beso en la mejilla. Vamos, vamos, vamos que se hace tarde. Hombre mayor, escúchame. ¿Crees que hoy sí funcione? Si la cagamos, no sé si pueda soportarlo una vez más. Ya no puedo esperar. Ya no quiero. Ya no. Se altera. La mujer mayor se acerca rápidamente. Podría ser que le da un abrazo, como también podría ser que lo está sometiendo. Mujer mayor, de hoy depende. Hoy estamos preparados. Así misma, estoy preparada. Estoy preparada. Estoy preparada. Hombre mayor, ¿estás segura? Se nos ha pasado la vida en un abrir y cerrar de ojos. Desde el accidente, tal vez podríamos dejar las cosas como están y ya, ellos nunca se enterarían. Mujer mayor, para que las cosas pasen como tienen que pasar, necesitamos hacerlo juntos. Vos sabés que no lo puedo hacer sin vos. El hombre mayor se recompone. Camina hacia el reloj. Hombre mayor, listo pues, que si no, ya sabemos cómo termina todo. La mujer mayor observa la parada, como si pudiera ver a las personas del público. Mujer mayor, ¿cuántos minutos le cabrán a la vida? Hombre mayor, suficientes por hoy. Las dos figuras se acercan al reloj. El hombre mayor le da uno de los relojes de bolsillo que carga en su bolsa. Le dan cuerda al cronógrafo de la parada hasta ajustarlo a la hora real de la función. Se miran, se dan la mano. Las luces parpadean, desaparecen. 2. Vuelve a sonar el reloj. Se encienden las luces. La parada del reloj está bien iluminada y muy nueva. Cecilia, una joven con un abrigo y gran melena, se encuentra sentada repitiendo en voz baja la fecha. A sus espaldas, sin querer hacer ruido, entra César, un joven bien vestido, con una cámara en su cuello y un gorrito de cumpleaños en la mano. El reloj se vuelve a detener. César camina despacio con la intención de asustar a Cecilia. Cecilia grita. Su primer impulso es apartarse. Cecilia, hijo de... César, calma, calma, soy yo, solo era una broma. Cecilia, alterada, César, por Dios. César le toma una foto a Cecilia. Una instantánea sale del extremo de la cámara. La guarda. César, es la mejor foto que he tomado en mucho tiempo. Se ríe.
No es para tanto, Cecilia. Cecilia, no, 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 claro, claro, no es para tanto. Tienes razón, perdona. Uf, me sorprendiste porque pensé que ibas a venir más temprano. César, tenía cosas que hacer. Cecilia, por un momento pensé que no ibas a aparecer. No me contestabas el celular. César, sí, perdón. Tuviste suerte. Hoy sábado, el día se ajustará según se presente la obra. Nos reunimos para celebrar el cumpleaños de mi mamá todo el día. Por suerte me pude zafar. Cecilia, ¿de verdad? César, sí. Mis hermanos y mis sobrinos llegaron desde temprano para comer. Mi hermana mayor puso música de los PGs y mis papás no dejaron de bailar toda la tarde. Yo soy el de las fotos. Cecilia, suena divertido. A mi mamá le encanta esa canción, Staying Alive. La bailaba con mi papá todo el tiempo. César, sí, suena divertido. Este es un fragmento con el que inicia la obra Cronémica de dos vidas de Otto Rivera. En esta obra lo que encontramos es un viaje en el tiempo. Cecilia y César, dos jóvenes de 25 años, más o menos, se encuentran en una parada del reloj donde van a tener una serie de encuentros y desencuentros con dos personajes muy parecidos a ellos, porque en realidad esto es un viaje no solo en el tiempo, sino un viaje al encuentro consigo mismos. El autor de esta obra, como ya habíamos mencionado, es Otto Rivera, uno de los jóvenes que finalizaron en 2020 el programa de formación en dramaturgia de Didascalia. Para contarles un poquito sobre Otto Rivera, vamos a mencionar que él nació en San Salvador, El Salvador, en 1995. Graduado en 2014 del Diplomado en Actuación del Centro Nacional de Artes, CENAR, y de la Licenciatura en Comunicaciones Integradas de Marketing en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera en 2019, donde también trabajó como instructor de distintas cátedras, asistente de investigación y facilitador de talleres de teatro para jóvenes. En enero del 2019 inicia su formación dramatúrgica en Didascalia con Jorgelina Cerritos y para octubre de ese año participó en el taller de dramaturgia actoral facilitado por José Sánchez Sinisterra. Ha trabajado como escritor y creador de contenido para blogs y revistas especializadas en inglés y en español. Desde 2018 es actor, comunicador y asistente de producción de Proyecto Dioniso. Alrededor del 2012, parece sencillo hablar de 10 años, estuve invitada a una serie de actividades académicas en el CENAR, en el Centro Nacional de Artes, en donde un grupo de jóvenes estudiantes de aquel año se sentaron a escuchar lo que íbamos a compartir como creadoras y creadores de teatro. Y entre esos jóvenes estaba Otto Rivera, que ahora platicándolo justamente decíamos, han pasado 10 años desde entonces, pero si Otto tiene la edad de sus personajes en la obra, y entonces caes en la cuenta que en aquel momento era un adolescente muy atento, muy perspicaz, que miraba con ganas de devorarse el teatro, del teatro que se estaba hablando en ese día, en esos días. Y pasan los años y me encuentro a lo largo en diferentes momentos al mismo Otto, pero al mismo tiempo a otro Otto. No solo por el tiempo que ha pasado, sino por las experiencias que poco a poco ha ido acumulando en el teatro que viene haciendo en la escena salvadoreña desde aquel momento. En 2019, de esa fecha para acá, hemos estado más cerca que en otras ocasiones compartiendo estos 2 años de formación y encuentro a este Otto con las mismas ganas de comerse el teatro, de comerse el mundo del teatro,
muy propositivo, muy entusiasta, muy disciplinado, muy entregado y comprometido con lo que hace. Esa es la sensación de los encuentros que yo he tenido con Otto y en ese sentido me es muy emocionante poder entablar esta conversación con uno de estos jóvenes que confiaron en este espacio para tratar de empezar a explorar en su voz, ya no solo su voz teatral como joven, sino en su voz dramatúrgica. Así que pues no me queda más que pedirle a Otto que nos acompañe en esta plataforma virtual para conversar un poquito sobre su cronémica de dos vidas. Hola Hola. Jorgelina, miren, me ha llevado una gran sorpresa escuchando también este momento. Yo recuerdo también ese primer encuentro que tuvimos. De hecho, yo era el moderador del conversatorio al cual nosotros con mis compañeros le habíamos invitado al cenar. Y fue bien curioso porque yo desde ese día y múltiples veces que nos encontramos en el camino le preguntaba, Jorgelina, ¿y cuándo va a dar algún curso de dramaturgia? Jorgelina, ¿cuándo va a poder abrir un espacio de formación? Y justamente 10 años después, eh, estamos aquí y nos hemos vuelto a encontrar. Eh, la palabra encuentro para mí tiene un gran significado y también creo que es algo de lo que vamos a hablar sobre también esta obra, pero también qué chivo que con usted a lo largo de distintos momentos de la vida nos seguimos encontrando. Justamente, gracias Otto por sus palabras emotivas, encontrarnos, justamente, creo que hay dos palabras que se van a atravesar en este diálogo, que es tiempo y que es encuentros. Ahora, creo que eso es eh, gran parte de lo que plantea, del discurso que plantea Cronémica de dos vidas, es justamente eso, los encuentros en el tiempo o el tiempo que nos permite encontrarnos, según como lo queramos ver. Y justamente para entrar en materia, Otto, quizás en principio díganos qué es cronémica. Empecemos por esa palabra que de repente aparece ahí, cronémica. Recuerdo el día que usted nos planteó el tema de su texto en construcción y que varios hacían esa pregunta, ¿qué es cronémica? Entonces, háblenos de cronémica para empezar. Bueno, la cronémica es el estudio del tiempo. De hecho, es una rama de la comunicación no verbal en la cual se estudia cómo nosotros como personas en sociedad nos definimos a través del tiempo. Entiéndase cómo éramos en el pasado, en el presente o en el futuro. Incluso algunos teóricos hablan que es cómo percibimos el tiempo. Entonces, la cronémica es eso, estudiar el tiempo. Eh, y me parecía muy importante y creo que el definirlo porque también creo que es algo que cruza toda esta obra, eh, que son los encuentros en el tiempo, el viaje, el presente, el futuro, eh, y que están más relacionados de lo que nosotros creemos. Eso es cronémica. Ok, perfecto, Otto. Y en ese sentido, mi pregunta en cuanto justamente a la temática de la obra, este eje que va a atravesar todo este discurso que se plantea acá. De hecho, bueno, ya podíamos ver ahí los personajes. Tenemos un personaje que es el relojero, ¿verdad? Que como esa imagen del que fabula con el tiempo o confabula con el tiempo, incluso en esta obra por simple ocio, como él dice, ¿verdad? Porque va a ser algo interesante en la vida. Yo me pregunto, ¿por qué Otto? ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué el tema tiempo es importante para Otto Rivera a una edad de un adulto joven? ¿Verdad? ¿Cómo cruza el tema del tiempo en Otto y que lo hace a tal grado de decidir, de cantarse por esa temática en su primera obra teatral? Uf, el momento de los momentos intensos. Em, Creo que para mí es importante hablar del tiempo
porque en el periodo en el que yo escribo esta obra, que es de mis 24 a mis 25 años, em, me hago la pregunta, no sé si existencial, pero me cuestiono mucho el por qué siento que el tiempo a veces parece que va muy rápido y por qué a veces siento que va muy lento. Yo particularmente en esta etapa, pues a mi mamá le estaba en su proceso de tratamiento por un cáncer de seno y para mí sentía que el tiempo que tenía yo con mi mamá era un tiempo que era muy corto y sentía que se me iba de las manos. Y paralelamente también estaba viviendo otras situaciones de mi vida en la cual sentía que mis relaciones con ciertas personas eran muy lentas, sentía que no avanzaban y me encontraba en este sentimiento de por qué me siento así, por qué me pasa esto, por qué empezaba a investigar sobre también, porque también a veces leía un montón de artículos y decía como por qué nosotros, los seres humanos del 2019, 2020, sentimos que todo va tan rápido. Y hablaba que también había toda una relación sobre el consumo de la información que estamos teniendo. Entonces, para mí tenía lógica hablar del tiempo porque me sentía con demasiada información en mí mismo. Sentía, era un momento en el que estaba sintiendo y era para mí abrumante. Y era una situación en la cual eh, era esa lucha por qué no pasa más rápido, por qué pasa tan lento, qué pasa con estas personas con las que quiero aferrarme y también hay otras personas con las que quiero, al contrario, cortar vínculo. Entonces, para mí eh, era importante hablar del tiempo y cuando entiendo el tiempo como un concepto, porque también esta obra nace también de esta idea de entender el tiempo y como hablaba de la cronémica, para mí era importante entender también eh, cómo esto se hilaba con la historia, porque en un inicio era el tiempo es un concepto abstracto. De hecho, eh, la cronémica misma habla que es un constructo el tiempo en lo que nosotros entendemos por un minuto, por un año, ha ido cambiando o también es algo que nosotros como sociedad hemos convenido. O sea, nosotros hemos dicho 60 segundos es un minuto y a eso le hemos dado el tiempo, pero en realidad, ¿cómo vemos el paso del tiempo? ¿A dónde se refleja? Y creo que también eso tiene que ver mucho en cómo me veo yo en 25 años, cómo estoy yo o cómo era yo hace 10 años. Y creo que también eso era una pregunta sobre cómo también se podía traducir en una obra el tema tiempo. Y creo que para mí era importante poder también cómo traducirlo a la escena. Creo que también por ahí es por qué la temática del tiempo, como nace de algo tan personal mío, pero que también creo que luego se universaliza y creo que nos todos y todas hemos tenido momentos en los que podemos decir que el tiempo no avanza o al contrario, el tiempo se pasó volando. Sí, gracias, Otto. Gracias por compartirnos desde algo tan íntimo, ¿no? Y es eso ¿qué significa para mí realmente? Ahí es cuando llegamos de nuevo al punto que tanto hemos hablado en nuestros procesos creativos como autoras y autores, de cómo construyo la ficción teatral a partir de una verdad personal, en donde no nos pretendemos ver nada más como creadores de ficciones, en donde, bueno, sí, porque no tengo nada que decir, entonces me invento una historia, ¿verdad? Sino que al contrario, está cargada y está cruzada justamente por esas convicciones, por esa manera de ver el mundo, por esa forma de comprendernos a nosotras y a nosotros mismos, qué es lo que ponemos en el texto teatral. De hecho, su texto, por ahí veíamos esa réplica de uno de los personajes de la obra, el relojero, que hace mención justamente de eso, que a veces necesitamos de una persona para que nos transforme la vida,
a veces necesitamos de varias personas, pero otras veces nos toca transformárnosla a nosotras solas como personas. Pero entonces, ese cruce de tiempo y encuentro. Y por ahí viene la segunda pregunta. La obra es esa suerte de física cuántica, ¿verdad? Esa cuestión de física cuántica que podríamos decir que quizás por esto mismo, como usted decía hace un momento, de cómo el tema tiempo nos cruza en pleno siglo XX, XXI, en este tránsito del siglo XX al XXI, esa sensación del tiempo que se nos va, el tiempo que ya no está, el tiempo que se nos fue volando, etcétera, todas esas sensaciones ha sido como muy recurrente en la literatura, en el cine, en la televisión, el tema justamente del tiempo en su diversidad de posibilidades. En esta obra estamos llevando a la escena, como usted muy bien dice, el tema este de los espacios paralelos, de los tiempos alternos en escena, y que usted dice, bueno, quería probar cómo esto se puede traducir a escena, para decir, usted se puso un reto terrible, ¿verdad? Eso ni que hablar, pero un reto del que salió muy bien librado, un reto porque de repente nos ponemos retos que nos comen, ¿verdad? Y que no logramos que se desarrollen, que tengan vida propia en el texto teatral, cosa que no sucede en esta obra, ¿verdad? Que conjugamos muy bien a esta Cecilia, a este César y a este hombre y mujer mayor que aparecen por ahí. En ese sentido, mi pregunta es, y acá ni modo, ¿verdad? Toca olvidarnos del tema spoiler y hablar un poco de esto. ¿Por qué Otto decide, a ver, en la obra César y Cecilia, que son los protagonistas, viajan en el tiempo? Hasta ahí digamos que es una fábula normal, elaborada, pero Cecilia y César no solamente viajan en el tiempo, sino que van a encontrarse con ellos mismos en un futuro o en un pasado. Entonces, vamos a encontrarnos, yo me voy a encontrar con la Jorgelina que fui hace 20 años o con la que seré dentro de 20 años. Entonces, esa es parte de la fábula, ¿no? Ese encuentro, viajes en el tiempo en donde me encuentro conmigo misma en esos tiempos alternos, simultáneos. ¿Qué encuentran estos personajes de ellos mismos en esos viajes? Porque si usted como dramaturgo hubiera decidido, los pongo a viajar, la pregunta fuera, bueno, ¿por qué viajan? Pero acá hay una pregunta todavía más de fondo, porque viajan para encontrarse consigo mismos. Entonces, ¿qué necesitaba Otto o qué hace Otto que encuentre en sus personajes de sí mismos en ese encuentro, en otros tiempos? Es una gran pregunta, Jorgelina. Me encanta. Em, Creo que la razón por la cual César y Cecilia, mis personajes, viajan en el tiempo, pero para encontrarse consigo mismos, con sus adultos, sus versiones mayores, creo que responde primero al hecho de afrontar la verdad. Creo que es el hecho de afrontar las situaciones a las cuales tal vez los personajes están tratando de evitar. Y creo que es una situación en la que en ambos, tanto en el personaje de César como de Cecilia, hay un planteamiento de, ¿será que tengo que afrontar la verdad hasta que dentro de 25 años, en un futuro, qué implicación tiene esta espera o este engaño a mí mismo o a las personas que están a mi alrededor? ¿O qué significa el rendirte en un presente y qué implicaciones puede tener? ¿O qué pasó con el momento en el que te rendiste en un pasado? Y creo que todo eso parte de el conocer la honestidad con uno mismo,
Y creo que por eso es que también los personajes, aunque no inicialmente, están buscando saber la verdad de algo, que tal muchas veces está en el otro o en la otra, pero es a través de estos encuentros con otras personas que terminan afrontando su propia verdad. O sea, creo que hay un interés en quiero ayudarte a encontrarte quiero ayudarte a encontrar la verdad, pero ayudándote encuentro la verdad en mí. Y por eso es que creo que solamente funcionaría con estos personajes, con estos viajes en el tiempo, porque creo que todos nos hemos planteado en algún momento de mi vida qué pasaría si yo me encontrara con una versión más joven mía, qué consejos le diera, pero también el hecho de alterar mi pasado tiene una afectación en mi presente y por ende en mi futuro. Entonces, creo que también ahí entra otra capa dentro de esta historia que no solo es la verdad, sino también creo que es, y muy importante para mí también, el hecho de las cosas o los encuentros suceden de tal forma porque son los que nos han permitido estar hasta donde estamos. O sea, hoy soy el otro que soy por las decisiones que tomé en ese momento. Independientemente fueran buenas o malas, son las que tuvieron que ser para que hoy yo estoy aquí. Y muchas veces nos encontramos como con este conflicto de qué hubiera pasado, el hubiera, o es que me arrepiento de haber hecho esto en este momento, o de haber conocido a esta persona, o de haber dejado a una persona en el camino. Entonces, creo que también el encuentro, y volvemos a la palabra encuentro, es importante porque creo que hay una verdad en eso. Y creo que tenía que, a nivel anecdótico en esta historia, lograr encontrar esos dos, digamos, los polos que también están juntos, pues la verdad a través del encuentro y ese encuentro a través de esta verdad. Es un acto al final de cuentas, es un acto de honestidad, ¿no? De honestidad consigo mismo, que da miedo, ¿no? Porque de Claro. repente es cómo me traiciono o no me traiciono, de qué me puedo arrepentir adelante, o cómo hago un acto de resarcimiento conmigo misma si lo que ahorita soy, digo, ay, no hubiera sido así el pasado, comprendiendo que soy resultado justamente de mi historia. Y Y ahorita incluso el hecho hasta de los intereses de estos personajes. César es fotógrafo, Cecilia es amante de la historia. Y es porque también creo que son otra forma de entendernos en el tiempo. Las fotos es ese momento retratado, congelado. Algunos dicen que es el alma capturada en ese momento. Y también tenemos por otro lado la historia escrita, como cómo está compuesta esta historia o el mismo hecho de por qué nos cuesta recordar, porque no siempre tenemos nuestra historia por escrito. Entonces también creo que para mí era interesante, siempre hablando del tema de lo anecdótico, pero también aterrizándolo en cómo se traduce en esta historia, que también nuestros personajes, además de encontrarse a sí mismos, se encuentren o trabajen o nos den también a nosotros como lectores estas pistas en las cuales también hay una alerta en el tiempo, en la foto, y creo que también, claro que y está la familia. Creo que también en este caso, y ahorita reflexionando, creo que también el eje familia en estos personajes también está de la mano con el tema, la honestidad, el tiempo. Entonces, creo que también ahorita encontrando pues otras eh, facetas de estos mismos Uh -huh. personajes, entiendo que también abonan al discurso que tanto estamos tratando de sostener. Claro, porque ahí hay dos cosas importantes en lo que usted menciona. Uno,
de hecho, una que es ley, ¿verdad? Que nada es casual. O sea, cualquier Exacto. cosa que esté en el texto, el autor se lo pensó, se lo recontrapensó y tomó una decisión de por qué ella está relacionada con la palabra escrita y por qué él está relacionado con la imagen. Entonces encontramos que algo que podría parecer fortuito en el sentido de decir, bueno, a él le gusta la fotografía y a ella la historia como hobby, como pasatiempos, qué sé yo, o como carreras universitarias, pero el autor decide también relacionar sus personajes desde su faceta familiar y desde su faceta vocacional con cosas que están vinculadas con el paso del tiempo y cómo el tiempo queda inscrito en la historia familiar y por consiguiente en la historia social. ¿Verdad? Entonces, esos elementos que también están ahí como sublecturas de los personajes y de la trama. Entonces, no hay escapatoria. El tema del tiempo está presente desde ese reloj en la parada de buses hasta en esas pequeñas cosas, la foto instantánea, ¿verdad? Que me parece una cosa muy linda porque eso ya no lo vemos, ¿verdad? La foto instantánea, el instante que captura ese momento de felicidad, como dice César. Así que esos elementos. Y en ese sentido, Otto, nuestra última pregunta va relacionada justamente al, de nuevo, al tiempo, pero ahora no al tiempo ficcional, sino y cómo se ve Otto como este joven 25añero dramaturgo que inicia un camino en este campo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve Otto de aquí a 5 años? ¿Qué planes tiene Otto ahora? ¿Verdad? Porque de repente eso lo hemos hablado mucho, es fácil, entre comillas y subrayado, fácil, no es cierto, a tener nuestra primera obra escrita. Pero ¿y qué viene después? ¿Qué viene después? Justamente en un territorio centroamericano, diríamos, tan árido o tan difícil, si no queremos adjetivarlo como árido, pero sí tan difícil, tan cuesta arriba, con el tema de la dramaturgia nacional, con la dramaturgia propia y con la dramaturgia de texto de autor, porque de repente hacemos nuestros ensayos de dramaturgias colectivas y tal cosa, pero Otto decide formarse como ese dramaturgo que va a proponer un texto teatral. En ese sentido, ¿qué pasa? ¿Qué planes hay? ¿Qué quiere Otto? ¿Qué se imagina? ¿Qué le diría Otto de 25 al Otto de 30 que se puede asomar dentro de 5 años? Qué terrible, ¿verdad? Porque es justamente ese miedo que nos da a decirnos cosas, adelantarnos en el tiempo, pero vale la analogía a lo que estamos hablando de la obra. Es otra gran pregunta que me encanta, Angelina. Creo que para empezar, pues yo también actúo y estoy en la escena desde la actuación también. Entonces creo que un primer gran deseo mío es poder ver en escena mi texto. Creo que uno de los grandes deseos, no sé si cuándo podrá ser, espero que en el trayecto de estos 5 años, pudiera surgir la oportunidad de ver mi texto en la escena. Para mí sería algo súper gratificante. Y usted también nos podrá contar cómo se siente ver mis palabras llevadas a la acción y puestas en carne y hueso. Me generaría una gran sorpresa porque el hecho de poder decir que alguien más está creando a partir de lo que yo he creado, me parece el fin máximo del arte y del teatro, que es el trabajo colaborativo. Creo que para mí significaría muchísimo, ya sea que mi propio grupo en el que yo pertenezco, Proyecto Dioniso, pudiera llevar a la escena esta obra, pero también me encantaría que pudiera verse en otros escenarios, no solo centroamericanos, sino que incluso en otras latitudes, porque también creo que es a pesar de que hablo mucho pues de lo que estoy viviendo, lo que estaba viviendo, o en ese momento los temas que me dolían, creo que también hay otras personas que pudieran estar en el mismo momento cuestionándose o haciendo las mismas preguntas. Entonces creo que también
para mí sería enriquecedor ver la obra o que las otras personas de otras partes del mundo conocieran la obra. Creo que también, al igual que el teatro, una vez que tenés la espinita, es bien difícil sacarla. Entonces, no puedo dejar de mentir que creo que dentro de mis proyectos de estos años que vienen es seguir escribiendo. Y creo que eso es algo que también es disciplina y se desarrolla el hábito. Y eso es algo que hemos aprendido en Didascalia, que es hasta que nos ponemos nuestras metas, hasta que nos ordenamos, es más fácil el proceso de escritura. Entonces, ya de por sí tengo un par de temas que me están sondeando, eh, que creo que también pudieran ser el inicio de nuevas cosas. Hay pequeñas cosas que también escribo, que a veces solo se vienen estas imágenes o estas ideas que quedan ahorita como en una nota, pero que también no sé si en algún momento pudieran transformarse en algo más. Entonces creo que también se me hace interesante seguir escribiendo. Creo que es algo que ahora que cuento con las herramientas que he aprendido en Didascalia, mi idea es seguir ocupándolas, porque digamos, yo ya lo hacía de una forma empírica a nivel amateur o digámoslo a nivel personal, porque creo que mi interés por la escritura ha estado desde siempre, pero es a través de conseguir las herramientas necesarias en las que me puedo dar cuenta que puedo tener resultados como el que espero algún día podamos leer juntos y juntas. Entonces creo que también el seguir escribiendo es una meta personal, y el hacerme del hábito, porque creo que si algo he aprendido, como ya decía, es que se tiene que hacer. Y finalmente, creo que también es importante el poder cómo seguir generando una plataforma en la que más personas puedan seguir escribiendo o seguir escuchando que hay nuevos textos. Entonces, creo que también me interesa poder aplicar a convocatorias, aplicar a nuevos espacios también, donde también podemos decir en El Salvador, en estos espacios de formación, se está haciendo esto, y también hay muchísimas personas que también están escribiendo. Entonces creo que también poner en el ojo a El Salvador como también parte de un país que produce anualmente textos dramatúrgicos, creo que también es importante. Entonces creo que visibilizarlo a través de las convocatorias de los festivales es importante, que desconozco, no conozco mucho de eso, pero creo que también eh, es un punto de partida para poder seguir no solo viendo mi trabajo, sino que el de toda nuestra región y el de nuestro país. Perfecto, Otto. De hecho es alentador y es emocionante escuchar esa necesidad de continuar, ¿verdad? Porque como hemos hablado muchas veces y bueno, quienes facilitamos procesos formativos de dramaturgia, sabemos que son muchos los que de repente actores, actrices que tienen la intención, la curiosidad, que llegan y te dicen, quiero tomar un taller de dramaturgia porque soy actor y pues no está de más saber un poco de esto. Pero de repente formarnos, optar por esta formación y como usted dice, quedarme ahí, ya no poderme quitar esta espinita, volverle una necesidad, eso también es parte de lo que Didascalia se propone, el hecho de motivarles a seguir muy contentos el año pasado, como usted dice, haber producido 8 textos en un año tan difícil como fue el 2020 en todos los sentidos. Entonces, bajo esa perspectiva, estábamos ahí insistiendo en la palabra dramática, en contarnos a través de la palabra dramática y haber llegado a término con estos textos y entre ellos el suyo, pues para nosotros como Didascalia y los del quinto piso es una gran satisfacción, una gran alegría y motivo de celebración justamente. Así que Otto, de verdad queremos que esa espina duela, ¿verdad? Pero duela no para sacarla, sino que para
para luchar con ella, contra ella, seguir creando. Me alegra un montón eso que usted dice, andan temas rondándome, hay que escuchar esos temas que rondan y convertirlos justamente en palabra dramática, en la palabra dramática que nuestra región necesita, como usted muy bien dice, proponerle a nuestra sociedad y, por qué no, al mundo, dialogar desde nosotros, desde ahí. Así que esperamos todo lo mejor, leer sus obras, ver las montadas, es sumamente importante, como usted dice, ¿verdad? Tiene una plataforma que es su grupo de teatro, ¿verdad? De repente pueden haber dramaturgos, dramaturgas que no tienen un grupo al que pertenecen, entonces desde ahí, pues la invitación está hecha, ¿verdad? Pues tenemos que, son nuestra primer familia teatral, es esa, ¿no? El grupo con el cual nos identificamos, así que esperemos que César y Cecilia puedan ver la luz del escenario lo más pronto posible, que podamos leer esos textos, ¿verdad? También lo puedan leer las personas y que cuando pasen esos 5 años, cuando Otto se encuentre con Otto, celebren este 2020-21 que fue el inicio de este camino. Muchas gracias, Otto, por cada palabra, por toda su entrega y por su alegría de siempre que nos contagia todo el tiempo. Muchas gracias también a usted, Jorgelina. No puedo despedirme sin también mostrar mi gratitud, porque no solo el hecho de usted ser mi maestra, sino que también mentora y amiga, y que creo que Didascalia nace de eso, de usted, de su equipo, y creo que es importante reconocerlo, y creo que el hecho de que hayan otras 8 obras es también el hecho de que usted haya tenido la iniciativa de poder compartir lo que usted sabe, que sabe hacer muy bien eh, con nosotros. Entonces, gracias también. Creo que a veces, hoy sí me quedo corto de palabras porque creo que la gratitud es una constante y con usted es más que eterna. Entonces, gracias también a usted porque es una gran persona, una gran dramaturga y una excelente maestra. Entonces, también agradecerle a usted y gracias por este espacio. Muchas gracias a usted.